¿Qué tal, estimados compañeros? Hoy vamos a hablar un tema que es importante, que es el caso de los triángulos, ¿verdad? Esta figura geométrica con tres lados. ¿Y por qué? Bueno, porque para el análisis de ciertos problemas se requiere geometría, por ejemplo, para el caso de vectores. En el caso de vectores, el análisis de triángulo es súper fundamental para poder resolver un problema. Entonces nos compete ver ese tema. Lo primero, nada más como una especie de recorderis. Vamos a colocar aquí nuestra pluma. En el caso de un triángulo sabemos que los tres ángulos internos del triángulo deben sumar 180 grados. ¿Sí? Eso es algo que no debemos olvidar. Por ejemplo, en el caso de este triángulo que tenemos aquí, tenemos alfa más beta más gamma suman 180 grados. Eso nos va a permitir en ocasiones resolver algunos temas, ahora con el caso de los triángulos. Es importante recordar eso. Otra cosa, las ecuaciones que vamos a ver ahora, que probablemente no las recuerden, o quizás sí, que le llamamos ley o teoremas de senos y cosenos, nos sirven para resolver cualquier triángulo que tengamos por delante, cualquier triángulo. No podemos aplicar trigonometría a cualquier triángulo, hay que tener mucho cuidado. Trigonometría solamente lo podemos aplicar a triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tienen 90 grados, que en un rato vamos a comentar sobre ello. Bien, fíjense, tenemos tres rectas que cortan y tienen, ¿verdad? Un área cuyos ángulos internos suman 180, como acabamos de decir. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Con la fórmula de seno. En el caso de la fórmula de seno es muy sencillo. Fíjense, uno de los lados, cualquiera de los lados entre el seno de su ángulo opuesto va a ser igual a otro lado entre el seno del ángulo opuesto igual a otro lado entre el seno del ángulo opuesto. Estas tres proporciones yo no las puedo resolver al mismo tiempo. Tengo que agarrar dos y luego dos más si yo quiero. Ahora vamos a ver un ejemplo. Eh, Algo que siempre recomiendo es que coloquemos siempre el valor de las magnitudes de los lados en el centro del lado. Porque imagínense, si yo coloco C aquí, yo sé directamente cuál sería su ángulo opuesto. ¿Sí? Es fácil reconocerlo. B, ¿cuál es el ángulo opuesto de B? Beta. Pero si yo coloco B aquí o acá, entonces voy a tender a confundirme, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, recomendación siempre colocar en el centro de los lados, ¿verdad? El valor que conozco o la variable en todo caso que quiero encontrar. Fíjense, esta sería la primer juego de ecuaciones. El segundo, en el caso del segundo tenemos, por ejemplo, cuando conocemos dos lados, vamos a colocar la pluma aquí. Por ejemplo, que yo conozca este lado y el ángulo que está entre ellos, yo puedo utilizar esta ecuación que tenemos aquí, que nos dice que este lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros lados al cuadrado menos dos veces el primer lado por el segundo por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados. Fíjense. De aquí sale eh, eh, aquella teorema de Pitágoras que ustedes recuerdan, ¿sí? ¿Y cómo sale? Pues vamos a decir que en este caso este fuera un ángulo de 90. Tendríamos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si usted coloca aquí 90 grados, coseno de 90 es 0. Y entonces la ecuación queda convertida a hipotenusa igual a cateto, primer cateto al cuadrado más segundo cateto al cuadrado. Fíjense, por eso es que estas fórmulas sirven para cualquier triángulo. Para cualquier triángulo. Bien, vamos a ver algunos detalles. Si yo, por ejemplo, conociese el lado B, el lado C
y además el ángulo alfa, yo puedo encontrar con esta fórmula eh, el otro lado que falta, que sería A. ¿Sí? O en el caso que yo conociese, por ejemplo, eh, A, conociera el lado C y conociera el ángulo que existe entre ellos dos, que es beta, yo puedo sacar ¿qué cosa? B. Entonces puedo aplicar la misma fórmula que tenemos aquí, solo que cambiamos digamos las variables. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces AC coseno de el ángulo opuesto a B, que es beta. Obviamente para resolver esto entonces sacamos la raíz cuadrada. Por ejemplo, si yo quiero encontrar C, C sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces AB coseno de gamma. Entonces, esa sería la forma para encontrar el valor, ¿verdad? Sacando la raíz cuadrada, así que eso es importante recordar. Ok, vamos a, vamos a ver entonces o a resolver un pequeño problema aquí. Vamos a ver este caso. Tenemos este triángulo, nos dan los datos de A y B. Tenemos aquí un ángulo de 30 grados. No es un triángulo rectángulo, no puedo usar trigonometría, no puedo usar teorema de Pitágoras. Así que yo tengo que ver qué voy a hacer en este caso con este triángulo. Ok. Digamos que no sabemos qué hacer en primera instancia. Ok. Eh, Aplicamos entonces todas las fórmulas y observamos qué fórmula nosotros podríamos resolver. Vamos a tratar de hacerlo en conjunto. Traten de utilizar su calculadora. Vamos a verificar. Recuerden tener su calculadora en grados. Cuando colocan seno de 90 les debe dar 1. Cuando colocan coseno de 90, 0. ¿Ok? Porque si no vamos a tener un problema aquí. No vamos a estar ubicándonos con los valores correctos. Bien, vamos a ver. Voy a aplicar el teorema de seno y coseno, yo lo puedo aplicar simultáneamente. No es que uno es para un triángulo y otro es para el otro triángulo, es para el mismo triángulo. Vamos a aplicar el teorema de coseno, por ejemplo. Yo tengo el lado A, tengo el lado B, pero no tengo el ángulo entre ellos. Aquí tengo un problema para poder encontrar C, no tengo el ángulo entre ellos. 30 grados no es el ángulo entre estos dos valores. Fíjense este triángulo cómo se colocó a diferencia del anterior. Aquí el lado C tiene como ángulo opuesto a C mayúscula para de repente que sea más fácil, ¿verdad? Encontrar cuál es el ángulo opuesto al lado. B, su ángulo opuesto es B mayúscula. A, su lado opuesto, su ángulo opuesto, perdón, sería A mayúscula, ¿no? Es una forma como se realiza este problema para facilitar de repente la visualización de los ángulos. Ok, vamos a ver. Aquí yo tengo un tema. Vamos a decir que tengo A y B. Voy a tratar de expresar C en función de los otros dos lados. Yo tendría que C sería la raíz cuadrada, vamos a ver, de A al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces AB coseno de C mayúscula. Ok, tengo un problema. C mayúscula no lo tengo. No tengo C mayúscula. Perfecto, sigo con lo otro, con el siguiente. Tengo 4 centímetros entre seno de A mayúscula, ¿verdad? Estos son los ángulos, las mayúsculas son los ángulos. Va a ser igual a 5 centímetros entre seno de 30. Ajá, tengo ese ángulo.
Y esto va a ser igual a C entre seno de C mayúscula. Estas son minúsculas, las de abajo son mayúsculas. Ok, fíjense, yo voy a agarrar entonces estos dos valores que tenemos aquí. Tengo entonces que puedo despejar seno de A. Para despejar multiplico este valor con este valor y lo divido entre este. Ok, si yo tengo 4 centímetros entre seno de A igual a 5 centímetros entre seno de 30 y quiero despejar esto, estos dos multiplican. Entonces, seno de A sería igual a 4 centímetros por seno de 30 entre 5 centímetros. Así que A sería el seno inverso, aplicamos seno inverso a ambos lados, 4 centímetros, seno de 30 entre 5 centímetros. Eso nos daría el ángulo. Vamos a ver. Abro mi calculadora. 4 por seno de 30 entre 5 centímetros me da 2 quintos o 0.4. Aplico el seno inverso de ese valor y tengo 23.58. 23.58. Así que aquí tengo 23.58 grados. O sea que ya tengo el ángulo A. ¿Cómo encontramos el ángulo C? Acuérdense, la suma de los ángulos. Estos son ángulos. A más B mayúscula más C es igual a 180 grados. Así que tendríamos que, en este caso, C sería 180 grados menos 23.58 menos 30 grados. Así que con esto tendríamos el valor de C. ¿Sí? Vayan verificando con su calculadora. Aquí tendríamos 126.42. 126.42 grados. Perfecto. Ahora nos toca encontrar, fíjense, hemos encontrado básicamente ya el ángulo C. Teníamos el ángulo de 30 grados, habíamos encontrado el de 23.58, ¿verdad? Para poder llegar a cada C. Y lo único que falta sería encontrar entonces el valor de C. Y para eso entonces simplemente agarramos y colocamos en nuestra fórmula los valores que ya conocemos. ¿Cuál es el valor de A? 4. Voy a prescindir por tema de espacio de los valores de centímetros, ¿verdad? Sabemos que queda aquí centímetros cuadrados. Tenemos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces 4 por 5 por coseno de 126.42. Ok, traten de hacerlo. Recuerden sacar la raíz cuadrada. Ok, en este caso entonces C nos da 8.046, así que quedaría 8.05 centímetros. Colocamos aquí tres cifras significativas. Aquí el problema realmente nos debió haber dado 4.00, ¿verdad? Con el tema de las cifras significativas. Así que esta sería la respuesta para resolver este triángulo. Ok, en nuestra siguiente cápsula virtual vamos a analizar el caso de los triángulos rectángulos. Por favor, verifiquen, traten de resolverlo ustedes. Ok, nos vemos hasta la próxima cápsula virtual.